¿Están saboteando a Franco Colapinto? Esa es la pregunta que recorre hoy todos los pasillos del paddock y los que preocupan a días de que comience el GP de Austria. Bienvenidos a F1 al día, el canal donde te contamos lo que muchos callan. Y si te apasiona la Fórmula 1 contada sin filtros, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque lo que vamos a contarte puede cambiar tu forma de ver esta temporada. El caso de Franco Colapinto ya no es solo una cuestión deportiva. Es un tema que empieza a preocupar seriamente a los fanáticos y también a los analistas. Porque lo que está viviendo el joven piloto argentino en Alpine no tiene explicación lógica. O al menos, no una explicación que suene limpia. Colapinto llegó a la Fórmula 1 con el respaldo de una trayectoria ascendente y una hinchada argentina que lo sigue como si fuese un jugador de fútbol. Y hay razones para ello: talento, cabeza fría y una determinación que lo hace diferente. Tras destacarse en F2, su aterrizaje en la máxima categoría generó ilusión no solo en su país, sino también dentro de Alpine, que lo incorporó como una apuesta de futuro. Pero algo empezó a torcerse. Y no hablamos solo de resultados. Porque incluso los malos resultados pueden tener una explicación deportiva: errores, presión, circuitos nuevos. El problema es que lo que está viviendo Colapinto escapa de eso. Estamos hablando de fallos mecánicos reiterados, justo cuando empieza a acercarse a su compañero de equipo Pierre Gasly. Problemas en la caja de cambios, en el sistema hidráulico, en la electrónica del coche, errores que no se repiten en el otro monoplaza de Alpine. ¿Casualidad? ¿Mala suerte? ¿O, como empiezan a decir algunos en voz baja, algo más? La escudería Alpine no está en un buen momento. Está sumida en una crisis deportiva profunda, con apenas 11 puntos en 10 carreras y un presente muy por debajo de las expectativas. El famoso plan de las 100 carreras, que prometía llevarlos a la cima, hoy parece un mal chiste. Pero lo grave no es solo eso: en medio de este caos, los dirigentes parecen apuntar los cañones hacia quien menos responsabilidad tiene. Y ese es Franco Colapinto. Flavio Briatore, el hombre fuerte que volvió al equipo como asesor especial, se ha mostrado impiedoso con el argentino. Sus declaraciones públicas han sido frías, duras, e incluso amenazantes. Dijo que no se está progresando como esperábamos y que su continuidad dependerá de su rendimiento. Así, sin filtros. Pero ¿cómo se puede evaluar el rendimiento de un piloto si no le dan un coche en condiciones para competir? El mensaje parece claro: o rindes, o te vas. Pero el entorno es tóxico, y cada carrera parece diseñada para hundir más al joven talento. Las declaraciones de Briatore no son simples frases. Son un síntoma de algo más grande. Porque mientras a Gasly se lo protege, se lo apoya y se le da un coche confiable, a Colapinto se le exige sin herramientas. Y cuando no cumple, se lo expone. Y aquí es donde empiezan las dudas. Porque una cosa es no estar a la altura. Otra muy distinta es no tener con qué demostrarlo. Y eso es lo que está pasando hoy con Franco. Su monoplaza A525 presenta fallos impropios de un equipo de Fórmula 1. Fallos que ocurren justo cuando está por marcar tiempos similares, o incluso mejores, que su compañero. En Barcelona, sin ir más lejos, estaba a una décima de Gasly, y el coche falló. ¿Coincidencia? Lo cierto es que hoy Franco Colapinto está en la cuerda floja. No solo pelea por avanzar en la clasificación. Está luchando por su lugar en el equipo. Por su futuro. Por demostrar que puede ser parte de la élite. Y todo eso, cargando con un entorno que más que ayudar, parece sabotear. ¿Y tú, que estás viendo este vídeo, qué opinas? ¿Es casualidad o alguien dentro de Alpine no quiere que Colapinto brille? Déjalo en los comentarios, porque en las próximas secciones vamos a profundizar aún más. Lo que pasó en Barcelona no tiene desperdicio, y la historia de Briatore podría darte escalofríos. Suscríbete ahora mismo a F1 al día y prepárate, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Barcelona era el momento. El circuito de Montmeló no solo es especial por su trazado técnico, sino porque representa una oportunidad de oro para los pilotos jóvenes que quieren consolidarse en la Fórmula 1. Y Franco Colapinto lo sabía. Venía de una carrera sólida en Mónaco, donde había terminado 13º, demostrando solidez y buena lectura de carrera. Pero lo que ocurrió en España dejó muchas más preguntas que respuestas. Y el ambiente, desde el primer día,
ya venía enrarecido. Durante los entrenamientos libres, los mecánicos de Alpine detectaron una fuga hidráulica en el A525 de Colapinto. En cualquier equipo serio, este tipo de problema se soluciona con rapidez y eficiencia. Pero aquí no. El argentino apenas pudo rodar. Se quedó sin información clave sobre la pista, sin datos de referencia y sin oportunidad de afinar su estrategia para la clasificación. Y como si eso fuera poco, el sábado, cuando parecía que Franco empezaba a marcar tiempos competitivos, llegó el desastre. Un fallo en la caja de cambios justo cuando estaba a una sola décima de Pierre Gasly. Una sola décima. Ni antes, ni después. En el momento exacto en que podía plantar cara al piloto principal del equipo, su monoplaza dejó de responder. ¿Casualidad? ¿Un simple error técnico? ¿O alguien en Alpine no soporta la idea de que Colapinto le dispute el lugar a Gasly? Los que siguen la F1 desde hace años saben que esto no es normal. Los coches fallan, sí. Pero no 2 veces seguidas en el mismo fin de semana. No siempre al mismo piloto. Y no siempre cuando está a punto de destacar. Este tipo de coincidencias huele mal. Muy mal. El resultado fue un desastre. Colapinto tuvo que largar desde la posición 18. Y aún así, con un coche limitado, sin confianza mecánica y con un equipo que no parece respaldarle, remontó hasta el puesto 15. Una actuación más que digna, pero invisible en las estadísticas. Invisible para quienes solo miran los números. Porque en las sombras, la sospecha ya había prendido fuego en el paddock. La prensa especializada, que normalmente evita este tipo de teorías, empezó a plantearse en serio si no hay algo detrás. Incluso medios británicos, nada proclives a defender a pilotos latinos, deslizaron la posibilidad de un trato desigual dentro del equipo. Y la pregunta, inevitablemente, vuelve a sonar: ¿está Alpine saboteando a Franco Colapinto? Y es que si miramos los registros, la diferencia entre el monoplaza de Gasly y el de Colapinto en cuanto a fiabilidad es abismal. El francés completa sus sesiones sin sobresaltos. Corre, clasifica, termina. Y Colapinto, no. Siempre hay un problema. Siempre hay una falla. Siempre hay una excusa. Pero lo más preocupante no es eso. Lo más grave es el silencio. El equipo no da explicaciones. Nadie asume responsabilidad. Y cuando alguien habla, como Flavio Briatore, lo hace para echarle la culpa al piloto. No hay autocrítica. No hay apoyo. Solo presión y desconfianza. Y volvamos al momento exacto de la falla en la caja de cambios. Colapinto estaba volando. Literalmente. Con parciales verdes y a punto de superar a Gasly. El coche se apagó. La oportunidad desapareció. Y lo peor, la imagen que queda es la de un piloto que no rindió. Esto no es solo injusto. Es peligroso. Porque destruye la confianza del piloto. Porque mina su credibilidad. Y porque, sobre todo, alimenta una narrativa errónea, la de que Colapinto no está a la altura. Cuando en realidad, no le están dejando demostrarlo. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue un fallo mecánico o fue algo más? ¿Hay mano negra dentro de Alpine? Déjalo en los comentarios, porque en la próxima sección vamos a hablar de alguien que no puede pasar desapercibido, Flavio Briatore. Su historial, sus decisiones, y por qué hay quienes creen que está detrás de todo esto. Suscríbete ahora mismo a F1 al día, porque esto apenas comienza. La historia de Colapinto está dando un giro muy inquietante, y lo peor podría estar por venir. Si vamos a hablar de teorías de sabotaje en la Fórmula 1, no podemos ignorar a uno de los personajes más controvertidos y temidos del paddock, Flavio Briatore. Sí, el mismo que hoy es asesor clave en Alpine. El mismo que, en vez de respaldar a Franco Colapinto, parece ponerlo en la mira tras cada carrera. Pero atención, porque esto no es nuevo. Y quien conoce la historia de la Fórmula 1 lo sabe bien. Retrocedamos al año 2008. Gran Premio de Singapur. El escándalo fue tan grande que aún hoy se estudia en las escuelas de periodismo deportivo. Renault tenía a Fernando Alonso como piloto estrella y a Nelson Piquet Jr. como joven promesa. Durante la carrera, en la vuelta 15, ocurrió lo impensado: Piquet estrelló su coche contra el muro de forma deliberada. Sí, escuchaste bien.
Deliberada. ¿Por qué? Para que entrara el safety car y favorecer la estrategia de Alonso, que ya había hecho su parada en boxes. Con el resto de pilotos neutralizados, el español tomó la delantera y ganó la carrera. Una maniobra perfectamente orquestada desde el muro. ¿Y quién estaba en el muro dirigiendo todo? Flavio Briatore. Aquel episodio pasó a la historia como el Crashgate. La FIA inició una investigación, y aunque tardaron meses en probarlo, finalmente lo hicieron. La sanción fue demoledora, Briatore fue expulsado de por vida de la Fórmula 1. Sí, de por vida. Aunque años después, apeló la decisión y logró volver, el manchón en su historial quedó para siempre. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque es exactamente el tipo de mentalidad maquiavélica que hoy preocupa a los seguidores de Franco Colapinto. Estamos hablando de un hombre capaz de manipular carreras enteras si eso significa proteger a sus favoritos o eliminar a quienes considera reemplazables. Y no se trata de una acusación gratuita. En las últimas semanas, la actitud de Briatore con Colapinto ha sido, como mínimo, sospechosa. Primero, por no defenderlo públicamente ante los fallos mecánicos de Alpine. Segundo, por declarar con total frialdad que no está confirmado que siga hasta fin de año. Y tercero, por compararlo negativamente con Gasly, cuando los datos técnicos muestran que Franco no ha tenido ni un fin de semana limpio para demostrar su nivel real. Pero no se queda ahí. Briatore no solo presiona a Colapinto desde lo deportivo. También ha lanzado dardos directos a la prensa argentina, acusándola de presionar al piloto y de no ser profesional. Un ataque gratuito, injustificado y que claramente busca desviar la atención de los problemas internos de Alpine. Aquí la pregunta es simple, ¿cuántas veces más veremos a Colapinto con problemas técnicos antes de que Briatore diga que no estuvo a la altura? ¿Cuántas excusas más inventará Alpine para explicar por qué su joven piloto siempre queda fuera de combate antes de tiempo? Y es aquí donde el pasado cobra especial relevancia. Porque cuando alguien con antecedentes tan turbios como Briatore vuelve a estar al mando de decisiones clave en un equipo en crisis, es inevitable que surjan las dudas. Más aún cuando los resultados están a la vista, Colapinto no puede completar una clasificación limpia, sus fallos técnicos se repiten con una precisión quirúrgica, y su compañero, Pierre Gasly, navega sin sobresaltos. ¿Casualidad? ¿O una vieja receta aplicada con otro nombre y otro piloto? Y ojo, porque esto va más allá de un simple problema de equipo. Estamos hablando de la carrera de un joven que representa a toda una nación en la Fórmula 1. De un piloto que carga con las esperanzas de miles de aficionados. Y de un proyecto que, si se rompe ahora, podría tardar años en volver a surgir. En la próxima sección, vamos a hablar precisamente de eso, del futuro inmediato de Franco Colapinto y de la reacción del público argentino. Porque si hay algo que esta situación ha provocado, es una ola de indignación sin precedentes entre los fans. Suscríbete ahora mismo a F1 al día, porque esto está lejos de terminar. ¿Es Briatore un genio de la estrategia, o simplemente alguien que ya no debería tener poder en la Fórmula 1? Y si había alguna duda de que el caso de Franco Colapinto no es un simple asunto interno de Alpine, la reacción del público argentino en el Gran Premio de Barcelona terminó de despejarla por completo. La escena fue tan potente como simbólica. Mientras en la pista terminaba una carrera gris para Colapinto, marcada por una nueva falla mecánica, esta vez en la caja de cambios, en las gradas del circuito de Barcelona-Cataluña, el descontento fue total. Un grupo nutrido de aficionados argentinos, muchos de ellos llegados especialmente desde Buenos Aires, Córdoba y Rosario para apoyar a su piloto, no se cayó nada. Durante la vuelta de desaceleración y cuando los coches se dirigían hacia el pit lane, se escuchó fuerte y claro: «¡Hacele un auto, la puta que lo parió!». Sí, así tal cual. Ese fue el grito que se repitió varias veces, apuntando directamente a los garajes de Alpine. Y no fue una simple protesta aislada, fue la expresión contundente de una bronca acumulada, de semanas de frustración, de fallos inexplicables y declaraciones poco felices del equipo que, en vez de proteger a Colapinto, parece decidido a hundirlo. Esto no fue solo una reacción de hinchas apasionados. No, fue un mensaje claro: basta de improvisaciones. Basta de jugar con el esfuerzo y el talento de un piloto que ha demostrado tener condiciones para estar en la Fórmula 1 y que no está recibiendo el respaldo que se merece. Y aquí vale la pena detenerse. Porque si hay algo que distingue a la afición argentina, es su fidelidad. No es casual que,
Incluso sin contar con un piloto fijo en F1 durante décadas, cada vez que se celebraba un gran premio en Europa, siempre hubiese banderas argentinas en las gradas. Y ahora que por fin tienen un representante, las expectativas son altísimas. Pero también lo es la exigencia. Y no solo se expresó en el circuito. En las redes sociales, los mensajes contra Alpine fueron tendencia durante más de 24 horas. Hashtags como almohadilla justicia para Colapinto y almohadilla Alpine Vergüenza se viralizaron con fuerza. Periodistas, expilotos y hasta antiguos mecánicos de la categoría opinaron abiertamente sobre la situación, muchos de ellos coincidiendo en que hay un trato desigual dentro del equipo. ¿Casualidad que Gasly termine todas las carreras sin problemas? ¿Casualidad que Franco siempre tenga algún fallo justo cuando empieza a acercarse a su compañero en ritmo y resultados? Los fanáticos, lejos de caer en teorías conspirativas vacías, analizan, comparan, observan, y no entienden cómo un piloto como Franco, que en sus primeros 2 fines de semana fue altamente competitivo, ahora de repente no puede ni completar una sesión sin inconvenientes técnicos. Algo huele mal. Y la afición lo sabe. Pero además de indignación, lo que se vio en Barcelona fue un fenómeno que la Fórmula 1 necesita: pasión genuina. Esa que hace vibrar los estadios. Esa que convierte a un piloto en símbolo nacional. Esa que da sentido a la presencia de una bandera entre mil. Y Franco Colapinto, a pesar de todo, sigue generando eso. Por eso mismo, la bronca también se mezcla con preocupación. Porque si Alpine continúa por este camino, no solo estará dañando a un piloto, sino desilusionando a una afición entera. Y en una categoría donde el marketing, la imagen y el respaldo popular cuentan, eso no es poca cosa. Así que, atención Alpine, porque esta vez no hablamos solo de mecánica. Hablamos de reputación. Y eso, en el mundo del deporte, pesa. En la siguiente y última sección, vamos a responder a la gran pregunta: ¿qué pasará con Colapinto de aquí al final de la temporada? ¿Puede salir del equipo? ¿Qué opciones tiene sobre la mesa? ¿Y qué rol jugará Briatore si la situación no mejora? No te vayas. Esto aún no ha terminado. Suscríbete ahora mismo a F1 al día y activa las notificaciones para no perderte ni un segundo de lo que viene, porque el futuro de Colapinto está en juego, y puede cambiar en cualquier momento. Después de todo lo que ha ocurrido, fallos mecánicos reiterados, gestos de descontento, declaraciones duras y una afición que ya no se calla, la pregunta es inevitable: ¿qué va a pasar con Franco Colapinto en Alpine? Y no, no es una exageración. La situación es realmente delicada. Desde que Franco debutó en Fórmula 1, todos sabíamos que tenía un desafío enorme por delante: adaptarse rápidamente, demostrar que estaba a la altura y, sobre todo, justificar la decisión del equipo de subirlo en plena temporada. Y, en sus primeras actuaciones, lo hizo. Respondió. Compitió. Sumó respeto. Pero ahora el panorama ha cambiado. Porque no solo tiene que pelear en la pista. También tiene que sobrevivir dentro de un equipo que, con cada carrera, parece más desorganizado, más inestable y menos comprometido con su futuro. Y aquí es donde entra en juego el factor más incómodo de todos: Flavio Briatore. El veterano italiano volvió a la F1 con muchas promesas. Su regreso fue presentado como un giro estratégico, como un intento de recuperar el rumbo perdido. Pero en la práctica, lo que ha hecho es confundir, incomodar y, según muchos analistas, poner en peligro el proyecto deportivo de Alpine. Sus palabras sobre Colapinto tras el Gran Premio de Barcelona fueron especialmente preocupantes. No está confirmado que siga hasta fin de año. Dependerá de su rendimiento, dijo. Así, sin matices. Como si un joven piloto pudiera crecer bajo amenazas veladas y críticas constantes. Pero Briatore no es cualquier directivo. Es alguien con un historial complejo, con decisiones polémicas a sus espaldas. Y su estilo autoritario puede ser letal en un entorno tan frágil como el actual de Alpine. ¿Y qué pasa si Franco no termina el año en el equipo? Bueno, las opciones no son muchas. Porque Alpine no tiene un reemplazo inmediato de peso, y soltar a un piloto joven en plena temporada también sería un golpe a su propia credibilidad. Sin embargo, la historia nos enseña que en la Fórmula 1 no siempre manda la lógica. Ya lo vimos en otras épocas. Pilotos que desaparecieron del radar por no contar con el respaldo político correcto. Jóvenes promesas que terminaron siendo olvidadas por errores ajenos, no propios. Y hoy, lamentablemente, Franco está caminando por esa misma cuerda floja. Pero aún hay esperanza.
Dentro del paddock se sabe que hay escuderías que están observando de cerca lo que ocurre con el argentino. Incluso se habla de conversaciones preliminares con equipos que podrían tener vacantes en 2026. Todo dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas. Cada carrera será una prueba. Cada clasificación, un examen. Por eso, el apoyo del público es ahora más importante que nunca. Porque cuando un piloto está solo, lo único que lo mantiene en pie es la convicción de que afuera hay millones que creen en él. Y Colapinto lo sabe. Lo siente. Lo vive. Ahora bien, ¿qué puede hacer Alpine para salir de este pozo? Lo primero es resolver sus propios problemas internos. Dejar de lado las peleas de poder, enfocarse en el rendimiento y, sobre todo, decidir si realmente quieren construir un proyecto con Franco o si solo fue un movimiento oportunista. Porque si no van a apostar por él con seriedad, mejor que lo dejen volar. Y segundo, necesitan enviar un mensaje claro. A los ingenieros, a los mecánicos, a los sponsors y al propio Colapinto, o vamos todos a una, o esto se rompe. En definitiva, el futuro está en juego. El de Franco, el de Alpine, y en parte, el de una afición entera que necesita volver a creer en que la Fórmula 1 también puede ser justa. Y ahora sí, para cerrar este análisis en profundidad, si te ha interesado todo lo que te hemos contado, suscríbete ahora mismo a F1 al día, activa la campanita y no olvides darle like al vídeo. Aquí hablamos sin filtros, sin miedo y con datos reales sobre lo que pasa en el mundo de la Fórmula 1. Franco Colapinto merece un equipo que lo respete. Y tú mereces estar informado como corresponde. Nos vemos en el próximo vídeo.